Hola a todos mis queridos amantes del entretenimiento y la cultura turca. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Como siempre es un placer inmenso poder conectar con cada uno de ustedes y compartir un poquito de lo que nos apasiona. Hoy, mis amigos, nos adentraremos en un tema que estoy seguro que va a resonar en muchos de sus corazones, especialmente si son fans de esas parejas que nos roban el aliento en la pantalla. Vamos a hablar de algo muy especial, algo que evoca sentimientos, recuerdos y, por supuesto, muchísima música. Prepárense porque la pregunta que nos trae aquí hoy es, ¿qué canción te recuerda a Kerem Bürsin con Hande Erçel? Y no es una pregunta trivial, es una invitación a explorar la química, la conexión y el impacto que esta icónica pareja ha tenido en nosotros. Si aún no son parte de esta comunidad que crece día a día, este es el momento perfecto para que le den ese botoncito rojo de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras aventuras, análisis y momentos de pura nostalgia. Ahora sí, con toda la energía vamos a sumergirnos en este mar de emociones y melodías. Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, muchos de nosotros inmediatamente viajamos a las escenas de Senkalkapm, o Love is in the Air, como se conoció en muchos lugares. Esa serie, mis amigos, no fue solo una telenovela, fue un fenómeno. Fue la historia de Serkan Bolat y Eda YLDZ, dos almas que se encontraron, chocaron y finalmente se enamoraron de una manera tan palpable que traspasó la pantalla y se instaló en nuestras vidas. Y como toda gran historia de amor, especialmente una que es tan visual y emocionalmente intensa, la música juega un papel fundamental. La banda sonora de Senkalkapm es en sí misma una obra de arte que complementa a la perfección la narrativa. Pero cuando hablamos de una canción específica que represente a Kerem y Hande, no se trata solo de una melodía pegadiza, sino de una que capture la esencia de su conexión, de esa chispa única que encendió tanto a los personajes como a los actores mismos en el imaginario colectivo. Es una canción que al escucharla, te transporta instantáneamente a sus miradas, a sus sonrisas, a esos diálogos cargados de tensión romántica y a esos momentos de ternura que nos dejaban suspirando. Es fascinante cómo la música tiene esa capacidad mágica de evocar memorias y emociones. Para muchos la canción que se asocia directamente con Kerem y Hande es, sin lugar a dudas, Yağmur de Atakan İlkal, interpretada por el propio Atakan. Si la escuchan ahora mismo, estoy seguro de que muchos de ustedes ya están visualizando escenas clave de la serie. Esta balada melancólica y profundamente romántica se convirtió en el himno no oficial de Serkan y Eda. La letra habla de la lluvia como un testigo de los sentimientos que florecen, de la espera, de la pasión que se desborda. Y créanme, en la pantalla, la forma en que Kerem y Hande transmitían esos sentimientos, esa vulnerabilidad y esa entrega, hacían que Yağmur sonara aún más potente, aún más significativa. Piensen en esos momentos de reconciliación, en esas confesiones de amor bajo el cielo estrellado, o incluso en esos instantes de conflicto donde el amor latente se sentía en cada mirada. La voz suave y emotiva de Atakan, combinada con la lírica poética, encajaba como un guante con la evolución de la relación de Serkan y Eda. Era la banda sonora perfecta para el nacimiento de su amor, para esos primeros latidos de un romance que capturó a millones. Pero la elección de una canción no es solo una cuestión de popularidad o de haber sido utilizada en momentos clave. Para mí, y sé que para muchos de ustedes también, una canción que recuerda a Kerem y Hande debe encapsular esa sinergia que observábamos en ellos. Más allá de los personajes, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era, francamente, innegable. Era algo que se percibía en cada entrevista conjunta, en cada aparición pública, en cada fotografía que compartían. Esa comodidad, esa complicidad, ese juego de miradas que a menudo decían más que 1000 palabras. Por eso, cuando pienso en una canción que represente esa conexión real, me inclino por algo que transmita esa energía vibrante, esa alegría contagiosa, esa sensación de que dos personas se complementan a la perfección. Y aquí es donde entra otra perspectiva, porque a veces las canciones que nos recuerdan a una pareja no son las que suenan en sus escenas románticas, sino aquellas que sentimos que ellos mismos podrían disfrutar, o que reflejan su personalidad como individuos y como equipo. Kerem Bürsin, por ejemplo, siempre ha transmitido una imagen de energía, de pasión por la vida, de un espíritu aventurero. Hande Erçel, por otro lado, irradia una dulzura, una elegancia y una fuerza interior que es verdaderamente inspiradora. Cuando los veo juntos percibo una mezcla de sofisticación y diversión, de seriedad y ligereza. Por eso, si tuviera que elegir una
que encapsulara esa dualidad y esa energía que transmitían, me inclinaría por algo un poco más moderno, con un ritmo que invite a bailar, pero con una letra que hable de conexión y de alegría compartida. Podría ser, por ejemplo, una canción pop optimista, de esas que te ponen de buen humor al instante. Piénsenlo, ¿qué tal si imaginamos a Kerem y Ande escuchando una canción como Good Days de SZA? Aunque no tiene una conexión directa con Senkalkapm, la letra de Good Days habla de superar las dificultades, de encontrar la luz y de aferrarse a los momentos felices. Y eso, mis amigos, es un poco lo que vimos en su relación, tanto dentro como fuera de la ficción. Vieron altibajos, desafíos, pero siempre parecieron encontrar la manera de apoyarse mutuamente y celebrar los buenos días juntos. La melancolía subyacente de la canción, mezclada con esa esperanza inherente, creo que podría reflejar muy bien la complejidad y la belleza de una relación que, aunque haya tenido sus etapas, dejó una marca imborrable. Otra opción, pensando en la alegría y la complicidad, podría ser algo más movido, algo que refleje esa chispa juguetona que a menudo se percibía en sus interacciones. Imaginen una canción con un ritmo pegadizo, algo que te haga mover la cabeza y sonreír. Quizás algo de música latina, por ejemplo. ¿Qué tal si pensamos en una canción como Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee? No estoy diciendo que sea su canción, pero piensen en la energía, en la sensualidad, en esa invitación a disfrutar el momento. Si pensamos en la manera en que se miraban, en la química que emanaba, esa sensación de que estaban disfrutando de cada segundo juntos, una canción así, con su ritmo envolvente y su temática de disfrute y conexión, podría ser una metáfora perfecta. Claro, es una elección más atrevida, pero creo que captura esa vibra de complicidad y disfrute que tanto admirábamos. Pero volvamos a lo que nos unió a tantos, Senkalkapm. Y en ese universo, la banda sonora es crucial. Más allá de Yamur, hay otras canciones que resonaron fuertemente. Piensen en Senkalkapm. Esa canción es literalmente la que da título a la serie y, por lo tanto, está intrínsecamente ligada a Kerem y Ande en sus roles de Serkan y Eda. La letra, que habla de llamar a la puerta del amor, de la valentía de expresar los sentimientos, es un reflejo perfecto de la trama y de la evolución de su romance. Cada vez que suena esa melodía, es imposible no pensar en ellos, en sus primeros encuentros, en las dudas, en la esperanza que se sembraba. Y luego está la magia de la edición y la producción. A veces una canción se vuelve icónica para una pareja no solo por su letra o melodía, sino por cómo fue utilizada en momentos clave. Los fans de Senkalkapm recordarán innumerables montajes, compilaciones y vídeos editados que utilizaban diversas canciones para resaltar la química entre Kerem y Ande. Estas canciones, aunque quizás no fueran composiciones originales de la serie, se convirtieron en la banda sonora de su relación en el fandom. Pude haber sido una canción pop romántica, una balada poderosa, o incluso algo con un toque más indie y melancólico. La clave es que la combinación de la música con las imágenes de Kerem y Ande creaba una conexión emocional profunda en el espectador. Personalmente, si tuviera que elegir una canción que encapsule no solo la ficción de Serkan y Eda, sino también esa chispa que vimos entre Kerem y Ande como personas, me inclinaría por algo que tenga una energía optimista y esperanzadora, pero con esa dosis de sofisticación y un toque de rebeldía. Algo que refleje su juventud, su talento y esa proyección internacional que han logrado. Pienso en algo que podría sonar en un playlist de verano, algo que te ponga de buen humor y te haga sentir que todo es posible. Por ejemplo, si me preguntaran hoy, sin pensar en Senkalkapm directamente, sino en la idea de Kerem Bürsin con Ande Erçel como una pareja de ensueño, una canción que me viene a la mente por su energía positiva y su ritmo contagioso es Happy, de Pharrell Williams. Sé que suena un poco obvio, pero piensen en la pura alegría y el optimismo que emana de esa canción. Y piensen en cómo Kerem y Ande, cuando estaban juntos y felices, parecían irradiar esa misma energía. Era una alegría contagiosa, una sensación de que estaban disfrutando de la vida al máximo, y eso, mis amigos, es algo que todos admiramos. Sin embargo, si buscamos algo más arraigado en la emoción y en la profundidad, y que esté más relacionado con el tipo de narrativa que nos enamoró de ellos, regresamos a las baladas. Y en ese sentido hay una canción que, aunque no sea de la banda sonora original, creo que podría capturar la esencia de su conexión de una manera muy especial, Aşk de Tarkan. Tarkan es una leyenda en Turquía, y Aşk es una canción que habla del amor en su forma más pura y poderosa. La letra es intensa, apasionada, y la interpretación de Tarkan es desgarradora.
Si imaginamos a Kerem y Hande en sus momentos más íntimos y vulnerables, compartiendo esa profunda conexión, esta canción sería la banda sonora perfecta. Es una canción que habla de un amor que lo consume todo, que es tanto un refugio como una tormenta. Y esa dualidad, esa intensidad, creo que se alinearía muy bien con la imagen que muchos tenemos de ellos. En definitiva, la pregunta de qué canción nos recuerda a Kerem Bürsin con Hande Erçel es una puerta abierta a un sinfín de interpretaciones y emociones. Para algunos será sin duda una canción de la banda sonora de Senkalkapm, como Yağmur, o la propia canción principal. Para otros, será una melodía que encapsula la química real que percibían entre ellos, una canción que refleja su energía y su complicidad. Y para algunos más, podría ser una canción que evoca la intensidad y la pasión de un amor que, aunque haya evolucionado, dejó una huella imborrable. Lo hermoso de la música y de las historias de amor es que cada uno de nosotros tiene su propia banda sonora personal. Lo que una canción significa para una persona puede ser completamente diferente para otra. Y eso es lo que hace que este tipo de discusiones sean tan fascinantes. Lo importante es que, ya sea una balada romántica, un himno pop optimista o una melodía que simplemente nos transporta a un momento feliz, la música tiene ese poder increíble de mantener viva la memoria y de evocar las emociones que asociamos con personas y momentos especiales. Kerem Bürsin y Hande Erçel, a través de su trabajo y de la química que compartieron, se ganaron un lugar en nuestros corazones, y la música, sin duda, ha sido una parte fundamental de ese legado. Así que, para resumir, hemos navegado por la banda sonora de su historia en Senkalkapm, destacando canciones como Yağmur y la propia Senkalkapm como referentes directos de su tiempo juntos en pantalla. También hemos explorado cómo otras melodías, desde el pop optimista hasta baladas intensas como Aşk de Tarkan, podrían evocar la esencia de su conexión real y las emociones que transmitían. La música es una herramienta poderosa para recordar y revivir esos momentos que nos cautivaron. Y ahora, mis queridos amigos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje musical y de recuerdos. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué canción te recuerda a Kerem Bürsin con Hande Erçel? ¿Hay alguna melodía en particular que te haga pensar en ellos al instante? Me encantaría leer sus respuestas en la sección de comentarios. Déjenme saber qué canciones resuenan más con ustedes y por qué. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con otros fans y amigos que también aman el entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más música y más momentos para recordar. Hasta pronto.